Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la conferencia entre el conflicto y la salud, que está a cargo de la señora Margarita Chávez, que ella pertenece por casi 16 años al Ministerio Familia Centi. Adelante, Margarita. Bueno, buenas tardes. Es para mí de nuevo un privilegio poderme dirigir nuevamente a ustedes. Pues como les decía Miriam, hoy vamos a continuar analizando el libro Entre el conflicto y la salud, escrito por el fundador y director del CENTI, el doctor Néstor Chamorro Pesante. Y el día de hoy nos corresponde pues analizar el capítulo 3. El capítulo 3, que son las consecuencias psicológicas del rechazo en nuestras vidas. Pero vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos venido viendo en este libro, Entre el conflicto y la salud. Pues en el capítulo 1 comenzamos a estudiar, comenzamos a analizar a través de todo lo que hemos aprendido y iniciamos con la pregunta: ¿dónde nacen los conflictos internos? Entonces, a través de lo que meditamos y estudiamos, pudimos descubrir que los conflictos nacen en el alma que ha sido donde se han erradicado. Entonces, en el capítulo 1 pudimos identificar dónde están los conflictos. En el capítulo 2, pues estudiamos el síndrome del rechazo, lo que significaba el rechazo, los dos tipos de rechazo que hay, ¿verdad? Que es el encubierto y el evidente. Y además de eso, pues pudimos estudiar cada uno de los efectos, cómo ha afectado en nuestra vida. Entonces, con eso en mente, pues vamos a dar inicio al capítulo 3, que les decía que se llama la consecuencia psicológica del rechazo en nuestra vida. Entonces, esto pues no es más que el mensaje que se le ha transmitido a un niño, el mensaje de no ser amado. Entonces, a través de su crecimiento, a través de lo que él va viviendo, pues comienza a ver ciertos sentimientos en su vida. Entonces, comienza el sentimiento de no ser amado, comienza porque ya lo percibió, porque ya percibió que no es amado, entonces comienza a desarrollar ese sentimiento. Además de eso, pues se siente indigno del amor de sus padres, siente que no merece el amor de sus padres. También experimenta culpa de vivir y existir. Siempre está a la defensiva, como pensando que todo el mundo pues lo quiere atacar. Vive por imagen, porque realmente presenta doble personalidad ante las personas que se rodea. Se presenta como una persona muy equilibrada, pero en su interior no lo es así, vive una ambivalencia, ¿sí? También no encuentra nada bueno en su conducta, se encuentra errores y se condena día a día. Está programado para ser rechazado por los demás. No sabe manejar el amor ni la aceptación que las otras personas le dan, que las personas que están alrededor de esta personita no sabe manejar ni recibirlo, ¿verdad? Entonces, también se encuentra en que menosprecia a los demás hasta lograr que de alguna manera lo rechacen. Entonces, todo esto vive una persona que ha recibido el mensaje de no ser amado. Y todo esto pues la lleva a autocondenarse. Día a día, momento a momento, se está autocondenando por sentir todos estos sentimientos. Y esto la lleva pues a experimentar o a vivir, mejor dicho, a caer en una gran depresión, donde va a presentar ansiedad, donde se va a encerrar en esa gran depresión, fruto pues de todo esto que vive, ¿verdad? De todo esto que experimenta, de todo esto que a lo largo de su vida comienza a desarrollar en su vida. Y finalmente piensa que todos son iguales, que nadie le ama, ¿verdad? Que era mentira ese amor que usted y yo le pudimos manifestar, que era mentira el amor que le expresaban, y no lo cree que es mentira, y finalmente pues piensa, como les decía al principio, que todas las personas son iguales.
espiritual, es que nadie le ama. ¿Por qué? Porque está programado para ser rechazado. Y piensa eso, de que nadie le ama, hasta de las personas que realmente le aman, que sería su esposo, sus hijos, o en el caso de los hijos, sus padres. Entonces, piensa hasta de ellos, ¿verdad? Hasta lograr que sean rechazados, hasta lograr que él mismo, porque ya está programado para eso. Y además de eso podemos, a través de todo esto, pues entender que coloca a Dios como agente de rechazo. Y es que es natural que rechace, que vea a Dios como un agente de rechazo, porque lo que ha recibido toda su vida en el ámbito humano es eso, ¿verdad? Entonces es natural que esta personita no acepte el amor, ¿verdad?, que Dios le tiene, porque tampoco se siente amada, no se siente aceptada por esos sentimientos de indignidad que a lo largo de su vida ha desarrollado, porque hay culpa en su vida, porque no encuentra nada bueno, porque se condena, porque está programado. Entonces, en el ámbito humano ha recibido eso, pues entonces piensa también eso de Dios. Y le es muy difícil creer que Dios le ama de una manera incondicional, que Dios murió, que mandó a su hijo a morir por amor a ella. Entonces no lo acepta y coloca a Dios como un agente de rechazo, ¿verdad? Se siente indigno de la salvación, siente que no merece, siente que es inmerecedor de la salvación. Y aunque sabe que la salvación es un hecho fundamental basado en los principios bíblicos, no lo acepta, no puede recibir, no puede entender en su mente por qué Dios le ama de una manera incondicional. Y es que todas las personas que hemos experimentado rechazo en alguna etapa de nuestra vida, como hablábamos en el capítulo anterior, que generalmente hemos recibido el rechazo en nuestra infancia, es que va a haber una discrepancia entre lo que saben y lo que sienten, ¿verdad? Hay esa ambivalencia entre lo que realmente saben y lo que sienten, experimentando que sus emociones son más reales que los hechos basados en la verdad. Y aunque saben que las personas que están alrededor de ellos les aman, les aprecian, que es una persona valiosa e importante dentro de su familia, dentro del rol, dentro de su empleo, aunque sabe que es capaz, ¿verdad?, de establecer metas y lograr muchas cosas, vive en su interior todo lo contrario. ¿Y por qué podríamos decirnos esta persona vive todo lo contrario? Y usted no me dejará mentir que muchas veces habemos personas que hacemos nuestro trabajo y somos muy queridos y aceptados, somos muy apreciados por la labor que usted hace, pero cuando se queda solo, usted en el yo, con el yo que le llamamos en nuestro interior, vivimos todo lo contrario. ¿Y por qué es? Porque es más fuerte lo que siente que lo que sabe. Sencillamente porque es más fuerte lo que siente y eso predomina su vida. Y esto se conoce en la psicología como neurosis, que es una distorsión que hacen las personas, pongamos atención, es una distorsión que hacen las personas de la realidad para ajustarla a sus sentimientos, reaccionando a cada situación que viven como se sienten y no como realmente es. Es por eso que viven esa neurosis, porque siempre están actuando según las emociones, según por lo que ellos sienten y no por lo que verdaderamente saben. Y al final, pues, todas las relaciones interpersonales que han establecido, finalmente se rompen. Las relaciones interpersonales que ha logrado establecer, finalmente se rompen y se terminan alejando y pensando que es una persona malagradecida, que es un petulante, que es un ingrato. Entonces lo encajonamos de esa manera. Y es aquí cuando podemos aplicar y entender un poquito lo que dice la palabra de Dios, que el pueblo perece por desconocimiento. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que vive esta persona. Entonces finalmente nosotros pues también
decirle que eso lo hemos vivido o lo hemos vivido con alguien que conocemos y le decimos es un ingrato a la niña, al niño, sin descubrir, sin saber qué es lo que está viviendo, no dándole la respuesta. Y a menos que la persona sea muy equilibrada, si la otra persona, la otra parte que se comporta esta persona actuando de una manera malagradecida, de un petulante, siendo ingrato, la persona va a resistir. Su relación se puede prolongar o puede quedar establecida si realmente la otra persona es lo suficientemente equilibrada emocionalmente. ¿Para qué? Para tolerar su conducta, ¿verdad? Sin sufrir mucha frustración. Y es entonces donde nosotros, las madres, podemos decir, me da tanta frustración porque mi hijo adolescente actúa de esta manera. No le puedo ayudar, ¿verdad? No le puedo decir nada porque reacciona violentamente, como que si yo le estoy atacando, no acepta que le digamos un consejo. ¿Por qué? Porque está reaccionando violentamente, porque está programado para ser rechazado y emitir rechazo. Y es que una persona que ha sufrido de esto, que ha padecido el síndrome del rechazo y sus consecuencias psicológicas que le van a marcar la vida, el único antídoto que puede ayudarle, que puede sanar, que puede llegar hasta lo más profundo del corazón, es la pastoral teoterápica personal. Es el amor incondicional de Dios, pero que debe darse de un nivel sobrenatural. O sea, porque Dios actúa de esa manera, Dios llega hasta el interior del ser humano de una manera sobrenatural, actuando con poder por el Espíritu de Dios. Y aunque la psicología puede ayudar a aliviar un poco la crisis, nunca, óigame bien, nunca podrá ofrecer una respuesta total. La respuesta total, la sanidad integral solamente viene de Dios. La respuesta que le va a dar a su vida y que va a lograr que usted experimente sanidad. No importa cuántas heridas, cuán profundas fueron, solamente Dios va a poder obrar hasta allá. Como dice la palabra de Dios, llega hasta lo más profundo, llega hasta las entrepieles del alma a traer sanidad primeramente al espíritu, dándole vida, ¿verdad? Llegando al alma para que usted y yo podamos ser personas equilibradas emocionalmente y tomemos decisiones no por lo que sentimos, no porque si tengo ganas o no tengo ganas, sino porque es lo que realmente es, lo que tengo que hacer, llevando mi cuerpo a experimentar sanidad. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver mujeres bellas, de mujeres que son unas reinas de belleza y no se sienten hermosas, siempre están buscando hacerse algún arreglo, o personas que usted la ve que viven en una casa que es una jaula de oro, por decirlo así, que es una casa hermosa, sí, llena de comodidades, con un esposo. Lo que vive realmente es una gran tristeza y una profunda depresión. Entonces, caemos en cuenta en que lo único que va a traer respuesta a su vida solamente es el amor sobrenatural de Dios. Y es que quiero compartirle que la respuesta de Dios es contraria a la humana. ¿Por qué? Porque busca debilitar el yo hasta el punto que no gobierne su vida, sino que sea gobernada por Cristo. Y si recordamos la palabra de Dios, cuando Pablo decía que yo mengue para que tú crezcas, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, en tu debilidad, yo me voy a glorificar en tu debilidad. Entonces, eso quiere decir que es necesario que el yo sea debilitado a tal punto que ya no gobierne sus emociones, sino que gobierne ¿quién? Pues el Señor Jesucristo, para traer ese equilibrio emocional, para traer esa sanidad. Y es que la presencia victoriosa de Cristo es la muerte de todo un cúmulo de experiencias desafortunadas que usted y yo hemos vivido, que nuestros seres queridos han vivido, que nuestros hijos han vivido, que les ha marcado su vida y hoy están viviendo las consecuencias psicológicas que los han vuelto paralíticos emocionales.
paralíticos emocionales que necesitan que otra persona les ayude, que necesitan que otra persona asuma la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no se le entregaron las herramientas, porque no tuvimos la ayuda, porque hemos cometido errores en nuestro caminar, llevando a nuestros hijos también a experimentar esto. Y ahora podríamos preguntarnos, entonces, ¿por qué nuestros adolescentes, nosotras como mamá nos quejamos y decimos, ay, pero ¿por qué no habla? ¿Pero por qué no me cuenta? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué no me cuenta algo que le pasó en la escuela o con sus amigas? ¿Por qué prefiere contárselo a sus amigas o contárselo a la mamá del vecino? ¿Por qué? Porque allá recibe todo el amor y la aceptación, porque allá es importante lo que piense, aunque así sea una bobada, aunque así sea una tontería, allá le aceptan. ¿Por qué? Porque nosotros no les escuchamos, porque nosotros los mandamos a callar cuando eran pequeños. Le decíamos, no es importante tu opinión, tú no sabes. Entonces, poco a poco le fuimos bloqueando para que ese muchacho, esa muchacha, no expresara sus sentimientos. Y hoy le es imposible poderlos expresar, porque sabe que es peor, piensa que no a nadie le importan sus problemas. Si no le importó a su mamá, a su papá, a sus seres queridos, pues ¿cómo le va a importar a otras personas? Es por eso que se han vuelto paralíticos emocionales. Es por eso que ahora pues vivimos tanta situación en nuestra vida. Por eso es que ahora no sabemos cómo manejar las relaciones interpersonales, porque a veces la muchacha consigue su novio y de repente se rompe la relación. ¿Por qué? Porque vive una ambivalencia, porque ella actúa por las emociones, o porque el muchacho no ha podido establecer y poder casarse, y porque no ha terminado su carrera. ¿Por qué? Porque constantemente está cambiando. ¿Por qué? Porque es más fuerte lo que siente que lo que sabe. Entonces es fácil ver y podemos verlo a la luz del día. Es algo que diariamente usted y yo lo estamos viviendo. Y mire, tan impresionante, a mí me impresiona la palabra de Dios. En el capítulo 5 del libro de Juan, pues está la historia del paralítico de Betesda. Usted recuerda que la palabra de Dios nos cuenta, y se lo voy a leer textualmente para que caigamos en esto. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subía Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Le dijo Jesús, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y es que mire, ¿cuántas veces usted y yo hemos visto la palabra de Dios que el Señor Jesús le preguntaba, ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres que te haga? ¿Por qué? ¿Cómo reaccionó este hombre? Analicemos un poquito, ¿cuál fue la respuesta? Pues fue una excusa. Fue una excusa que le presentó al Señor. Él no le contestó dándole una excusa. ¿Por qué? Pensemos en ese momento qué implicaba su invalidez. ¿Qué implicaba su invalidez? Pues tenía una excusa muy justa para evadir la responsabilidad, ¿verdad? Su desventaja física era lo que él presentaba. Era necesario que otros lo sostuvieran y había desarrollado cada día una mayor dependencia. Si se sanaba, no solo tenía que asumir la responsabilidad de sus necesidades personales, sino también empezar a ayudar a otros desafortunados que podrían estar incapacitados para valerse por sí mismos. Pasó
pasar repentinamente de un estado de total dependencia a otro, de absoluta independencia, podrá ser una respuesta no muy agradable, no muy ventajosa. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿verdad?, echarle la culpa a los otros, porque es muy fácil decir, no, es que yo no tuve las herramientas, y es bien cierto, pero no se trata ahora de buscar excusas, se trata de buscar soluciones y poder ayudar así a nuestro esposo, a nuestros amigos, a nuestros hijos, porque cuando Jesús nos dijo ir y hacer discípulos a las naciones, ir y predicar, lo primero que tenemos que predicar, la primera célula, las primeras personas a las cuales nosotros tenemos que llegar es nuestra propia familia. No se trata de asistir a una iglesia, no se trata de estar constantemente en la iglesia. Es bueno, y la palabra de Dios nos exhorta a que es necesario que continuemos congregándonos, sino que tenemos que practicar, tenemos que traer el tratamiento de Dios a nuestra vida. Por eso es que muchas veces nosotros nos podemos justificar, ¿verdad? Nos podemos justificar diciendo, no, es que yo no sabía. Sí, puede ser que no sabía, pero eso ya no cuenta. ¿Qué voy a hacer ahora? He aquí la evidencia de su total fe, la respuesta del paralítico de Betesda. Él podría haberse colocado al borde de la piscina y lanzarse. Si él hubiese querido ser sano, se hubiese colocado al borde de la piscina, lanzarse, entonces habría sido simple nadar después de la sanidad. Pero siempre es más fácil apoyarse en otros que admitir nuestra débil fe de las extraordinarias y hermosas promesas de Dios. Muchas veces nosotros decimos queremos hacerlo todo para recibir sanidad, pero es mentira. Perdónenme, pero es mentira, porque no hemos hecho todo. A veces decimos queremos ayudar a mi hija porque pues está en una edad, en la adolescencia, que es tan difícil. Si usted está pasando por situaciones difíciles con su hijo, con su hija en la adolescencia, no es fácil. ¿Por qué? Porque ellos están, como estudiamos la vez pasada, ellos están en un cambio donde van a experimentar ese sentido de identidad, sentido de pertenecer a alguien, que alguien los ame, ¿sí?, que alguien les ayude, que alguien les escuche, que sus vidas sean importantes. Pero nosotros, ¿qué hacemos muchas veces? Pues nos vamos a trabajar y los dejamos solos muchas horas, y pensamos que deberían de agradecernos por la vida que les damos. Y no se trata de que no tengamos que trabajar, no se trata de que no tengamos que hacer, porque es nuestra responsabilidad, los hijos son nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de la babysitter, no es responsabilidad de nuestra mamá, de la suegra. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de que un padre, una madre tiene hacia su hijo es indelegable. Es indelegable. Es por eso que ahora no entendemos a nuestros jóvenes. Y yo no le digo que es pecado trabajar, no, pero hay que buscar un equilibrio en todas las cosas, porque al final del camino Dios no le va a preguntar a usted ni me va a preguntar a mí cuántas casas hiciste, cuántos terrenos tienes, en qué buen colegio estudió tu hijo, cuánto tú le diste, cuántos carros nuevos le diste. No, le va a preguntar qué hiciste con su vida. Y es ahí donde nuestra vida tiene que ser confrontada. Es por eso que yo le invito a usted a que hagamos reflexión en esto, a que nunca es demasiado tarde ni nunca es demasiado temprano, que siempre la respuesta llega cuando usted y yo la necesitamos. Y bueno, continuemos hablando de los conflictos que pueden generar el rechazo. Pues el primer conflicto que puede generar rechazo son los sentimientos de indignidad. ¿Y qué es el sentimiento de indignidad? Pues es esa persona que cree que está ocupando el lugar de otro. Es esta persona que cree que está respirando el aire de otra persona. Es la persona que cree que es una inútil, no solamente ella, sino en todo lo que hace. Y es que es lógico que una persona que ha sido tratada con menosprecio tenga poca valía y tenga ese concepto, de sentimiento de indignidad. El deseo de no haber nacido es otro conflicto que le puede generar rechazo. Esta persona buscará la forma de autoeliminarse o buscan constantemente el peligro en todo
mamás dicen, mi hija se corta las venas porque se quiere morir. Mi hija se toma pastas para envenenarse y morirse. ¿Es por qué? Porque presenta ese conflicto, el deseo de no haber nacido. Otro conflicto es el sentimiento de inferioridad. El sentimiento de inferioridad es un complejo de inferioridad que vive la persona. Me siento inferior y por lo tanto debo ser inferior. ¿Por qué? Porque es más fuerte lo que siente que lo que sabe. Y lo más absurdo es que puede sentirse inferior y sin embargo ser todo un genio en lo que hace, poder desarrollarse en su trabajo, eficazmente, lograr cumplir los objetivos que le ponen. Pero dice, no me siento superior, yo me siento inferior, por lo tanto debo ser inferior. O cuando usted le dice a una persona, a una muchacha le dice, o a su hermana, o a usted misma le han dicho, qué hermosa te ves, y usted dice, no lo soy. O cuando usted se viste y las demás personas dicen, pero qué bien te ves, dice, no, yo sé que no me veo bien. O le dicen, estás delgada, y le dicen, no, estoy gorda, me siento gorda y por eso tengo que ser gorda. ¿Por qué? Porque el sentimiento de inferioridad la hace sentir de esa manera. Y como lo siente, cree, está segura de que así es. Por lo tanto, se apropia de eso. El otro sentimiento es la imposibilidad de expresar sus sentimientos, lo que hablábamos anteriormente. Una persona que siente que no tiene una razón válida para existir y no se ama a sí misma, no se atreve a expresar sus sentimientos a tal punto que considera tonto, mire, absurdo y sin importancia toda expresión afectiva. Es muy probable que fue mandado a callar y censurado desde niño. Cada vez que intentó expresar sus sentimientos, nunca se le permitió comunicarse y poco a poco se le bloqueó hasta que es verdaderamente imposible expresar sus sentimientos. Esa es la persona que nadie sabe lo que está pensando. Y usted le puede decir a su hija, mamita, ¿puedes hacer tal cosa? Y le dice, sí, pero en sentido está diciendo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no se le dejó ser persona, porque no se le dejó cometer errores, porque no se le acompañó cuando cometieron una torpeza y sentimos vergüenza. Por eso es que ahora le cuesta, es una imposibilidad de expresar sus sentimientos. Porque lo que piensa es que no vale, que tiene poca valía. ¿Por qué? Porque poco a poco le bloquearon, porque poco a poco le mandaron a callar. Cuando el niño le va a decir, mamá, y cuando usted le disciplinó y el niño estaba llorando, dice, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Cállese. Y pues el niño manifiesta dolor y es la forma de expresar el dolor llorando. Y nosotros lo mandamos a callar. Bueno, pasemos al otro conflicto que puede generar rechazo, la depresión. ¿Qué podemos decir de la depresión? Pues la depresión, déjeme compartirle que es un berrinche temporal interior. Los niveles van a depender de las circunstancias, del apoyo que se le brinde y a veces, aunque se le brinde el apoyo necesario, el afecto de las personas que le rodean no sale de su estado depresivo. ¿Por qué? Porque las heridas que ha recibido han sido tan profundas que incapacitan a la persona a creer y disfrutar del amor que se le está brindando. Es acá donde podemos entender que todos los esfuerzos humanos son inútiles, que todo lo que usted haga es inútil. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decíamos, solamente la obra sanadora de Dios puede sanar a esta persona. Esta persona construyó un muro para intentar protegerse, ignorando a los demás. Se mantiene aislada, encerrada en su propia celda. La odia, pero se siente segura y protegida en ese lugar. Y si no, veamos un poquito los expresidiarios, las personas que están detenidas y han cumplido unas condenas. Salen libres, pero afuera tienen que asumir su responsabilidad, iniciar una nueva vida, pues poderse vestir, conseguirse un trabajo,
en la cárcel, dice, ay, qué bueno, estoy con mi gente, con la que me acepta. Tengo mi casa, tengo mi cama, mi comida. Estoy mejor aquí que afuera. ¿Por qué? Porque mejor no quieren ser libres, porque es más fácil apoyarse en otras personas que asumir nuestra propia responsabilidad. Otro conflicto que puede generar rechazo es la subjetividad. Las personas afectadas por la subjetividad es controlada en gran parte por sus emociones. Piensa con las emociones, su conducta es ilógica e inexplicable. Y este tipo de personas usted le puede dar mil explicaciones cuando usted le dijo algo, le dio una instrucción y la persona entendió otra cosa. Usted le puede dar las mil explicaciones válidas, pero la persona que es subjetiva le va a decir, sí, pero yo pienso que fue de esta forma, que lo que me quisiste decir fue esto. ¿Por qué? Porque ellos reaccionan con las emociones. Su conducta puede ser ilógica, inexplicable, pero así reacciona. Esa es una persona que vive o que ha desarrollado subjetividad en su vida y todo lo que ha consecuencia psicológica del rechazo que recibió en alguna etapa de su vida. La introspección. ¿Qué es la introspección? Es mirarnos interiormente. Esta persona analiza todas las causas de los fracasos, se autoanaliza y se autojuicia. Esta persona lo convierte en eso, en una ocupación diaria y una preocupación diaria. Vive para esto, vive para estarse analizando. Y se queda en eso, no sale, porque solamente está estudiando y analizando y autoenjuiciándose todos los fracasos de su vida. Y se vuelve, como les vuelvo a repetir, una ocupación diaria y una preocupación diaria. Y se pierden en eso y se encierran en eso. Esa es la persona introspectiva que se está haciendo todos los días, a cada momento, un análisis. Pasemos al siguiente, el perfeccionismo. Es un intento frustrado a hacer algo para agradar a los padres o a los demás. Está gritando, estoy haciendo bien las cosas, por favor, mírenme, ámenme y acéptenme. Estableciendo eso como un estilo de vida en todo lo que hace. En toda su vida gira en torno al perfeccionismo. Y todas las personas que están alrededor de él o de ella están condenadas a ser perfectas. Y cuando no logran ser perfectas, son rechazados entre ellos. ¿Por qué? Porque no está a la altura del perfección, del que está pidiendo, exigiendo perfección. Y todos los que están a su alrededor están condenados a ser igual. Entonces, esa es la persona perfeccionista, que busca hacer todo perfectamente. Y no es que no todos corremos a la vez. Y eso no se trata de correr ni de volar, eso se trata de perseverar. Muchas veces uno quiere imponer su propia opinión y no acepta que está equivocado. Esa es una persona perfeccionista. Bueno, también hablemos de la ausencia de autodisciplina. Si una persona se le dice cómo y cuándo hacer algo, no es de sorprenderse que posea poca o ninguna destreza para autoconducirse o tomar decisiones por ella misma. No es capaz de establecer metas, hacer un plan, porque siempre decidieron por ella, porque siempre le dijeron cómo y cuándo hacerlo, porque está programada para recibir solamente instrucciones. Siempre buscarán que le digan cómo hacer las cosas. Nunca termina lo que inicia. Cambia constantemente de actividad, a veces de carrera. No termina lo que inicia. ¿Por qué? Porque está esperando que le digan cómo hacer las cosas. Esta es una persona que no se le permitió desarrollar autodisciplina, el poder tomar decisiones, el poder hacer un plan de vida, ¿verdad? ¿Producto de qué? De la consecuencia del rechazo que ha generado en su vida, que ha dejado consecuencias psicológicas. Y veamos la otra, la irresponsabilidad. Una persona que ha sido rechazada de manera encubierta nunca fue merecedora de confianza ante una responsabilidad. Nunca aprendió
interpretada por los demás como cómodo y perezoso. Como cómodo y perezoso. Así los catalogamos, sin darnos cuenta que esta persona tampoco se le desarrolló, que al muchacho no se le ha dado responsabilidades. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho muchas veces, mi hijo o mi hija es una irresponsable, entonces no es digna de confianza. No le asumimos responsabilidades, que si las hace o no, que si se equivoca o no, eso no es problema, porque en la vida usted y yo nos hemos equivocado muchísimas veces y hemos cometido errores y seguimos adelante. Pero cuidado con que nos digan a nosotras hoy de adulta, te equivocaste. Esa es una gran falta de respeto, lo recibimos de esa manera. No, señora. No, señora. ¿Sabe qué? Nuestros hijos también necesitan que nosotros les demos un voto de confianza, porque si usted y yo no confiamos en ellos, ¿quién va a confiar en ellos? Los estamos tirando, los estamos enviando al mundo sin herramientas. Esa es una persona que no se le dio responsabilidades. Y bueno, continuemos. La preocupación, dudas y temores es el otro conflicto que nos puede llevar a generar rechazo. ¿Y qué es eso? Pues es ansiedad. Esto implica que muchos cristianos como usted y como yo no obedecemos el mandato de Dios, de no estar afanados por nada. La palabra de Dios dice, no os afanéis. Mas sin embargo, nosotros nos afanamos todos los días y terminamos preocupándonos por todo. Y cuando desaparece la angustia, esa preocupación, estamos preocupados porque no hay nada que me preocupe. Imagínense. Entonces realmente es una situación que hemos vivido. La preocupación, dudas y temores. La otra sería la autocondena. Como siempre, a esta persona que desarrolla este conflicto le mandaron, le censuraron, le condenaron, aprendió perfectamente la lección y todos los días de su vida se autocritica, se autocensura y ¿sabe qué? Se autocastiga porque aprendió el juego bien, porque todos los días le censuraron, todos los días le censuraron, le condenaron. Muchas veces nosotros hemos manifestado, o yo he escuchado, tengo la oportunidad, gracias a Dios, de escuchar señoras donde yo he escuchado y dicen, no, es que mi hijo no sirve para nada. Y la palabra de Dios dice que lo que tú atas en la tierra es atado en el cielo. Y muchas cosas que nuestros hijos viven no es porque realmente lo sean, sino porque nosotros se los hemos dicho. Yo escuchaba esta semana a una persona que Dios me daba la oportunidad de compartirle del amor de Dios. Le escuchaba decir, ella llegó a este país con 2 niños y me decía, es que aquí me doy cuenta que mis hijos son un estorbo. Yo no puedo trabajar porque ¿cómo hago con mis hijos? Y el dolor que producía eso en mi corazón, porque el niño mayor de ella tiene 7 años y estaba escuchando eso. ¿Usted se imagina lo que puede afectar la vida de un niño? ¿Usted se puede imaginar a lo largo de su vida cómo va a traer consecuencias a su vida? Lo quiera o no, esa persona ya marcó a su hijo. Ya marcó a su hijo. Y a veces uno tiene la oportunidad de ministrarle, pero la persona está tan encerrada en eso que no cree que le pueda afectar. Es ahí donde nosotros condenamos a nuestros hijos, es ahí cuando los censuramos, es ahí cuando nosotros les manifestamos, no te amo, eres un estorbo. ¿Por qué? Por el egoísmo que vivimos muchas veces nosotras las mamás, porque queremos cumplir nuestras metas y no es que esté diciendo que no tenga metas, planes y objetivos, no, es que su vida tiene que tener un equilibrio emocional, un equilibrio donde la palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. Organicémonos y vamos a poder cumplir todo el rol que nosotros tenemos que cumplir como mamá, como esposa, como hija, como empleada, como hija de Dios, para llevar el mensaje de amor y transformador de Cristo. El otro conflicto, ¿cuál es? El autodesprecio. El que ha sido rechazado se siente completamente justificado y cree que no merece la aprobación de los demás. Él se siente justificado y cree que no merece la aprobación de los demás.
esa persona cuando le mostramos lo que dice la palabra de Dios, que no tenía ningún derecho a odiarse a sí mismo y a los demás. Enseñarle a confesar y aprender que es una nueva persona en Cristo. Esto le va a producir la capacidad de perdonar, de olvidar y de obtener sanidad. Esta es la persona que se autodesprecia. Está programada para eso. Y ella se cree justificada. Y bueno, veamos la última, la número 14. La culpa. ¿Qué es la culpa? Es un acompañante del rechazo. Si alguien siente que está causando dificultades o conflictos, es lo mismo que se le diga: no te amo, no eres amado, no eres bienvenido. Y esa persona desarrolla lo que hemos venido hablando y que se puede volver una repetición de la repetidera, pero es necesario repetírnoslas muchas veces. La palabra de Dios dice que les hablaba, que Jesús les hablaba a sus discípulos, muchas veces y de muchas maneras. O sea que usted y yo tenemos que repetirnos todos los días, de que muchas veces le dijimos a nuestro hijo con nuestra actitud, tal vez no con las palabras, que no era amado ni era bienvenido, a su niña. Y eso la ha llevado a desarrollar culpa a esta niña. ¿Por qué? Porque siente que está ocupando el lugar de otra persona. Y ahí desarrolla un complejo de culpa por ser persona, por el sexo que tiene. Y la otra culpa ficticia, ¿cuál sería? Nace del hecho de no poderse perdonar a sí mismo, a pesar que la palabra de Dios le asegura el perdón. De alguna manera esta persona se coloca a sí mismo como superior a Dios, aferrándose a una actitud de no perdón. Y usted y yo hemos escuchado historias de hombres y mujeres que cuando nacieron su mamá se murió y desarrollan una culpa y dicen: por mi culpa mi mamá se murió. Y déjenme decirles que es una culpa ficticia. ¿Por qué? Porque se desarrolla a lo largo de la vida. O cuando usted y yo volvemos a la repetidera de la repetidera, le enviamos el mensaje: no te amo, no eres aceptado, llegaste en el peor momento. Su hijo y mi hija, su hija va a desarrollar sentimiento de culpa. Y eso la va a programar para recibir rechazo, no solamente de su familia, sino de todo el mundo. Es así como podemos ver todo el panorama. Yo le invito a usted a que reflexionemos en esto. Yo le invito. Yo no estoy aquí para señalarle ni para enjuiciarle, simplemente para que analicemos lo que este libro puede hacer, el mensaje que nos quiere dar, el mensaje, las consecuencias, que no nos podemos hacer los locos o evadir, están ahí y tenemos que hoy tomar acción. Y yo le invito a que usted ahí cierre sus ojos y hable con Papá Dios. Yo le invito a que usted ahí cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocer, Papá Dios, estas cosas. Gracias, oh Dios, porque a la luz, Papá, de este material podemos descubrir las consecuencias, Señor, que nos han generado conflicto a nuestra vida, que hemos desarrollado, Señor, generado y desarrollado el conflicto del rechazo, Señor. Padre de los cielos, hoy venimos a ti, porque necesitamos, oh Dios, experimentar de ti, Señor, de tu amor. Necesitamos experimentar, Señor, que para ti nosotros somos importantes, Papá Dios. Perdónanos, oh Dios, por cada vez que nos hemos equivocado, Señor, por cada vez cuando hemos cometido errores, oh Dios. Pero hoy, Señor de los cielos, nos rendimos a ti para reconocer que solamente tu obra sanadora puede traer salud integral a nuestro ser, Señor. Ahí yo le invito a que ore por su esposo, a que ore por su familia, por su hija, por su hijo, y entréguesela al Señor. Pidámosle perdón a él y digámosle: Señor, perdóname, porque yo no sabía cuánto efecto iba a causar, papá, en la vida de mi hija, Señor, en la vida de mi hijo, Señor. Cuánto daño, papá Dios, he podido hacerle a mi esposo, Señor, producto de dejarme llevar por mis emociones, oh Dios. Hoy, papá Dios,
Dios, venimos delante de ti, papá, para humillarnos, Señor, y para encontrarnos contigo, para que tú comiences la obra de sanidad en nuestras vidas, oh Dios, en nuestros corazones, oh Dios, porque queremos recibirla de manera sobrenatural, Señor, porque es ahí donde vamos a experimentar tu sanidad, Señor. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sé tú, papá Dios, obrando sanidad, Señor. Sé tú permitiendo, oh Dios, poder corregir, Señor, poder ocuparnos, papá Dios, de corregir nuestras actitudes, oh Dios. Padre Santo, Padre bendito, a ti acudimos porque ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Padre, estamos cansados, oh Dios, cargadas, oh Dios, de cometer errores. Tu palabra nos invita, venir a mí si estás cargados y cansados y yo os haré descansar. Padre, que hoy, Señor de los cielos, tu Espíritu nos convenza de que probablemente, Señor, es muy difícil tomar responsabilidades, asumir, Señor, de los cielos, dependencia, desarrollar dependencias, oh Dios, porque es más fácil, papá, apoyarnos en otros, pero también por tu Espíritu que nos convenza de que tú, que has iniciado la obra en nosotros, nos vas a seguir ayudando, la seguirás perfeccionando, nos darás la fuerza, nos darás la fortaleza, la sabiduría, papá Dios, para seguir adelante, que así como tú descubres, papá, nuestras necesidades, oh Dios, también tú nos das respuesta, Señor, y tu palabra dice que nunca nos vas a dejar, que tú vas a estar ahí, Señor, para ayudarnos, oh Dios. Gracias, papá Dios, porque tu palabra, Señor, siempre nos ofrece la oportunidad de acercarnos a ti, papá, de confiar en ti, Señor, de volvernos a ti, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque aquí estamos mujeres, Señor, humilladas delante de ti, que queremos, oh Dios, ser parte de la solución, Señor. No queremos seguir siendo parte del problema, sino seguir siendo parte de la solución, oh Dios. Danos la sabiduría, Señor, danos la fuerza, danos la valentía para levantarnos, oh Dios. No ser mujeres que predican religiosidad, papá Dios, sino mujeres de fe, Señor, que su fe se fortalezca en ti, Señor, que la fe se fortalezca en tu palabra, Señor, en tu presencia, Señor, que cada día, papá Dios, podamos construir la torre de nuestra fe, Señor, y todos los días poner un ladrillo más, Señor, de los cielos, sabiendo que Jesucristo es el fundamento, que es el fundamento, papá, que es la piedra angular, que es la piedra exacta, Señor, para ayudarnos, oh Dios. Solo queremos apoyarnos en ti, Jesús, en ti que recibiste tanto rechazo y sin embargo tú siempre dijiste, mi Padre Dios, mi Padre celestial, mi Padre bueno. Gracias, papá, porque en medio de todo, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de esa paternidad. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Agradezcale ahí a papá Dios, exprese su gratitud y dígale gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por haberme escogido. Gracias porque yo hoy me levanto. No en mis fuerzas, no en mis emociones, sino en el poder de tu Espíritu, porque no vivo yo ya, sino que vive Cristo en mí. Pronuncie con sus labios y dígale, yo quiero levantarme en el poder de tu Espíritu, Señor, sabiendo de que tú reinarás en cada una de mis áreas. Hoy te entrego mis áreas de intimidad, mis áreas de responsabilidad, Señor, para que tú las gobiernes, para recibir la sanidad que necesito, para poder ayudar a mis hijos, para poder ayudar a mi esposo, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, oh Dios, para poderles compartir del amor restaurador y sanador que produce tu presencia victoriosa en nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este estudio. Gracias porque tú nuevamente, papá Dios, nos hablas, oh Dios. Yo te alabo, te bendigo y te doy muchas gracias por cada una de estas mujeres, Señor. Papá, que invierten en su vida, Señor, para escucharte a ti, papá. Te alabo, te bendigo y te pido que las bendigas, oh Dios. Desde Mamá Jerusalén, tú envíes una bendición especial para ellas y para sus familias, papá. Te alabo, Señor.
gracias, Espíritu de Dios. Y queremos quedarnos contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias, Margarita. Sabemos que de tu tiempo tan ocupado y lo sacas para darnos esta conferencia. Y yo quiero felicitar a todas aquellas que han estado continuando escuchando estas conferencias. Ya esta es la tercera que ya tenemos, ¿verdad? Y son para sanidad interior. Y tenemos la conferencia número 1 y la número 2 en YouTube. Y próximamente tendremos esta también. Y es importante que tú veas cómo estas conferencias nos ayudan a identificar áreas de nuestras vidas personales y de nuestros hijos, de nuestros sobrinos y nietos, ¿verdad? Para poder, a través de con estas herramientas, poder sanar nuestro corazón, nuestras emociones. Es importante que es a través de la palabra de Dios. Y recuerda que estas conferencias las puedes compartir con familiares y amistades, porque de esa manera pues estamos propagando la palabra de Dios, ¿verdad? Así que gracias, Señor, porque a través de la tecnología podemos llegar a tantas y tantas personas en todo el mundo. Así que compártanla y ya será hasta la próxima. Que Dios les siga bendiciendo.